fue en mitad de un beso. Un beso largo, de esos que en teoría deberían decir te amo sin palabras. Pero ese no lo dijo. Fue su lengua. Y lo que dijo fue Marcos. Así, sin más. Entre susurros, jadeando un poco, con los ojos cerrados. No me di cuenta de inmediato. Al principio pensé que era un murmullo sin sentido. Pero cuando lo repitió, más claro, fue como si alguien me arrojara agua fría en el alma. No me llamo Marcos. Me llamo Rubén. Ahí empezó todo. O mejor dicho, ahí supe que lo que yo llamaba mi vida ya no era mía. Te estoy hablando de hace 24 días. Era un sábado por la noche, los críos dormidos, la casa en silencio, y Clara, mi mujer, se me acercó al sofá con una copa de vino. Me sonrió como hacía tiempo que no lo hacía. Pensé, por fin. Estamos volviendo. Habíamos tenido unas semanas raras, sí, pero no era la primera vez. En cualquier matrimonio largo hay baches. O eso me decía yo. Se sentó encima de mí, me besó el cuello, y después los labios. Me dejé llevar. ¿Quién no lo haría? Pero entonces, ese nombre. Marcos. Lo dijo tan suave, tan natural, que ni siquiera se dio cuenta. Yo me quedé quieto. Ella también. Nos miramos. Fue apenas un segundo. Un silencio que hizo temblar todo lo que habíamos construido en 14 años de matrimonio. No dije nada. Me levanté despacio. Fui al baño, cerré la puerta y me senté en la tapa del váter con la cara entre las manos. Marcos. No era una equivocación. No era un error. Era un desliz de alguien que vive con un nombre en la cabeza más que en la boca. Y ahí empezó todo. Pero de verdad. Volví al salón y ella ya no estaba. Se había encerrado en la habitación. O se estaba haciendo la dormida. Yo no tenía palabras. Ni fuerzas. Solo me serví un whisky y me senté en la cocina a mirar la nada. ¿Quién coño es Marcos? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué justo ahora, después de semanas de frialdad, de excusas, de silencios largos y cenas rápidas? La diferencia, hermano, es que esta vez no sentí tristeza. Sentí rabia. Como si me hubieran robado algo y encima tuviera que pedir perdón por no darme cuenta antes. Al día siguiente, me levanté antes que ella. Hice café como cada mañana, pero no le dejé taza. Cuando bajó a la cocina, me miró como si nada. Me soltó un buenos días casi automático. ¿Quién es Marcos? Así, directo. Sin gritar. Sin gestos. Solo la pregunta, lanzada como una flecha. Su cara. No la olvidaré jamás. No fue susto. Fue bloqueo. Se le heló la expresión. Y por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en sus ojos. No susto. Miedo. Ahí supe que no era una tontería. Que no era algo de una noche. Que no era un desliz. Era algo más grande. Más sucio. Más planeado. Y eso fue solo el primer día. No me respondió. Ni una palabra. Solo me miró, con la boca entreabierta como si estuviera a punto de decir algo pero sin atreverse, como si intentara encontrar una frase lo bastante buena para que no se le notara la mierda que llevaba escondida, pero se le notaba hasta en la manera de parpadear, como si el cuerpo también tuviera vergüenza de ser suyo en ese momento. No me levanté de la silla ni cambié el tono de voz, seguí sentado frente a la cafetera, con las manos cruzadas sobre la mesa y sin apartar la vista de ella, porque sabía que si me levantaba o si gritaba me iba a descontrolar y yo no quería perder el control, quería que hablara, que lo soltara a ella, sin que yo tuviera que forzar nada, porque si algo he aprendido en los años de gestoría es que cuando alguien comete un error y no se siente presionado, se delata solo. Volvió a mirarme como si no entendiera, como si aún pudiera jugar a la ignorancia. Fingió un bostezo, dijo que no sabía de qué hablaba,
que no había dormido bien, que tal vez había dicho cualquier cosa sin darse cuenta, y luego intentó desviar la conversación preguntándome si quería que pasara por el supermercado por la tarde. En ese momento me entraron ganas de volcarle la cafetera en la cara, pero en vez de eso me levanté despacio, cogí mi taza y le respondí que no hacía falta, que ya me ocuparía yo de hacer la compra, y antes de salir de la cocina, le dije de nuevo, esta vez sin mirarla, no se me va a olvidar lo que dijiste anoche. Y tú tampoco deberías olvidarlo. No contestó. Se quedó ahí, inmóvil, con la taza en la mano sin haberla tocado. Me fui al trabajo con la cabeza hecha un nudo, pero con una decisión clara, esa misma tarde empezaba a investigar. No necesitaba a un detective ni tampoco meterme en su móvil, eso lo hace cualquiera, y además ella ya debía estar alerta, así que no me convenía parecer sospechoso. Tenía que actuar como si nada. Eso me daba ventaja. Por suerte, su rutina era estable, salía de casa a las 7:50 para ir a trabajar a la oficina de transportes donde llevaba ya 10 años, comía allí con sus compañeras y volvía a casa pasadas las 18:30. Lo que no encajaba era que los jueves salía más tarde y siempre decía que era porque tenían una reunión interna que solo hacían ese día. Decidí empezar por ahí. La siguiente semana, fingí tener una reunión en Madrid con un cliente para poder moverme sin que sospechara. El jueves salí de casa con traje como siempre, cogí el coche, pero en lugar de ir a la oficina me estacioné a 3 calles de la suya. La esperé casi una hora. Salió a las 18:40, pero en vez de volver al trabajo tras la reunión, se subió a un coche que no era el suyo. Un Seat gris con matrícula de Guadalajara. Se sentó en el asiento del copiloto sin mirar atrás. El conductor era un tipo moreno, delgado, con barba de 3 días y una camisa abierta hasta el tercer botón. No era un taxista. No era un compañero. Era alguien con quien ya tenía confianza. Lo supe en cuanto le vi ponerle la mano en la pierna justo antes de girar la llave. Lo seguí. Con el coche en punto muerto, sin pisar de más, sin acercarme demasiado. Salieron de Cuenca en dirección a Arcas. No sé si conoces esa zona, pero hay pocas cosas, alguna casa rural, caminos con curvas y mucho campo. Después de 15 minutos, se desviaron hacia una finca privada. Yo pasé de largo, aparqué a unos 500 metros, y volví andando campo a través, con el corazón latiéndome tan fuerte que me costaba escuchar mis propios pasos. Desde una pequeña loma pude ver el coche aparcado junto a una caseta baja, mal pintada de blanco. La puerta estaba entreabierta. No me acerqué más. No hacía falta. Vi las dos siluetas entrando juntos. No tardaron ni 5 minutos. Ni cerraron la puerta. No me quedé a esperar. Ya lo sabía. Me volví al coche sin mirar atrás. No sé cómo no me estrellé conduciendo. Iba ciego. No por rabia, sino por la certeza. Ya no era una sospecha. Ya no era una corazonada. Era real. Clara, mi mujer, la madre de mis hijos, llevaba tiempo follándose a un tal Marcos en una caseta perdida de Cuenca los jueves por la tarde mientras yo pensaba que estaba encerrada en una reunión. Y eso, joder, eso duele. Pero lo que más me dolió no fue la traición, sino lo fácil que se le hacía mentirme a la cara, cómo me besaba, cómo jugaba a ser mi mujer cuando claramente ya no lo era. Cuando esa misma boca que me decía te quiero era la misma que le decía Marcos a otro tipo en medio de un polvo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el salón, con la tele encendida y el volumen en cero. No podía ni cerrar los ojos. Solo pensaba en los detalles. ¿Desde cuándo? ¿Dónde se conocieron? ¿Lo sabe alguien más? ¿Mis hijos? ¿Su hermana? ¿Su madre? ¿Quién más está metido en este teatro sin que yo lo supiera? Al día siguiente, le dije que me habían adelantado la reunión en Madrid, que había vuelto a casa por la noche porque estaba agotado. Me creyó. O al menos fingió creerme.
Seguía jugando a la misma comedia. Pero algo en mí había cambiado. Ya no era el marido que esperaba explicaciones. Ahora era un tipo con un objetivo, destrozar todo eso desde dentro. No me iba a ir de casa. No le iba a facilitar la vida. No le iba a dejar el camino limpio para que siguiera con su puto Marcos. No, Clara iba a tener que tragarse su mentira día a día, y yo iba a ser quien le metiera la culpa hasta en los silencios. Y cuando estuviera en su punto más débil, ahí, justo ahí, le iba a dar el golpe. No uno simbólico. Uno real. No tenía pensado perdonarla. No tenía pensado hablarlo. No tenía pensado resolver nada. No era cuestión de cerrar una etapa con madurez. Era cuestión de justicia. De orgullo. De hacerle entender que no podía caminar sobre mi vida sin pisar cristales. Y eso fue lo que me propuse. Así empezó mi revancha. El sábado por la mañana me levanté antes que nadie y fui directo al despacho. Cerré la puerta con seguro, abrí el portátil y empecé a organizar lo que sabía. Marcos. Seat gris matrícula de Guadalajara. Finca en Arcas. Jueves por la tarde. No necesitaba más para empezar. En mi trabajo estoy acostumbrado a encontrar cosas con poco, así que tiré de los mismos métodos que uso para localizar amorosos que creen que pueden esconderse detrás de una sociedad pantalla. Busqué en la base de datos del ayuntamiento y en la del catastro. En menos de 20 minutos ya tenía el nombre del propietario de la finca. No era Marcos, sino un tal Joaquín Soler. El nombre no me sonaba. Pero eso me daba igual. Abrí Google y puse Marcos Cuenca Joaquín Soler. Al tercer intento encontré un PDF de un boletín municipal donde aparecía Marcos G. Soler, técnico de mantenimiento adscrito a la Brigada de Obras del Ayuntamiento. El mismo apellido. Familia. Oportunidad. Encajaba. Me vestí sin decir nada a Clara, que seguía dormida, y salí a la calle. Compré el periódico, un par de cafés, y volví a casa como si fuera un sábado más. Ella ya se había levantado, iba en bata y parecía tranquila, hasta me saludó con un beso en la mejilla. Me preguntó qué planes tenía para ese día y le dije que nada especial, que pensaba limpiar el garaje. Ella dijo que iba a quedar con Bea por la tarde para tomar algo. Otro punto más para la lista. Ya no se molestaba ni en variar las excusas. Todo lo que decía sonaba a plantilla. A las 12, mientras ella se duchaba, entré al dormitorio y tomé su bolso. No busqué el móvil ni nada electrónico. Solo quería una dirección, una pista, algo concreto. Revisé su agenda de papel, esa que usaba para anotar cumpleaños, citas médicas, cosas del cole. En el jueves anterior había un círculo azul. Solo eso. Un círculo sin texto. No era algo habitual. Cerré la agenda y volví a dejar el bolso como estaba. No hice nada más. Ese día no necesitaba pruebas. Ya tenía la certeza. Solo esperaba el momento oportuno para destapar todo. Y ese momento llegó antes de lo que pensaba. El martes siguiente, durante la cena, Clara estaba especialmente habladora. Me contó cosas del trabajo, me preguntó por los chicos, incluso se rió con un comentario que hice sobre la serie que estábamos viendo. Parecía relajada, casi feliz. Me sorprendió lo fácil que le salía comportarse como si nada pasara. Me limité a sentir, a seguirle la corriente, a jugar el mismo papel que ella. Después de la cena, me ofrecí a fregar, y cuando terminé me senté frente al ordenador. Ella pasó detrás de mí, me puso la mano en el hombro y me dijo que iba a leer un rato en la cama. Esperé 20 minutos, luego fui al cuarto, me tumbé a su lado, y solté la primera bomba sin previo aviso. ¿Te gusta la finca de Joaquín? El cambio en su cara fue inmediato. Se le cortó la respiración, los ojos se abrieron más de la cuenta, y el libro se le resbaló de las manos. Tardó un segundo en reaccionar.
Lo suficiente para confirmar todo. ¿Qué finca? Intentó fingir confusión, pero ya no tenía sentido. La que está en Arcas. La que visitaste el jueves con Marcos. ¿Te acuerdas? ¿De qué estás hablando, Rubén? Estoy hablando de tu amante. Dao tío con el que llevas acostándote mientras yo estoy trabajando, cuidando a los críos y creyendo que estamos superando un bache. Estoy hablando del hombre que te pone la mano en la pierna cuando os subís juntos al coche. Dao que te folla en una caseta blanca mal pintada mientras tú dices que tienes reuniones. Ella se quedó en silencio. Ni un solo intento de negarlo. Nada. Solo bajó la mirada y se quedó ahí, con la boca medio abierta, como si masticara una excusa que no le salía. No la dejé hablar. Me incorporé en la cama y seguí. No necesito que me lo expliques. Ya sé todo lo que necesito saber. No quiero oír que fue un error, ni que no significa nada, ni que es algo complicado. Te follaste a otro y me mentiste durante semanas. Tal vez meses. No hay más. Ella intentó decir algo, pero la voz le temblaba. Al final solo soltó un lo siento, tan bajo que apenas lo oí. Me dio asco. ¿Desde cuándo? No lo sé, respondió casi en un susurro. Sí lo sabes. No me mientas más. ¿Desde cuándo? Unos 3 meses. Creo. ¿Y cuántas veces? No lo sé exactamente. Dímelo. 5, 6 veces, tal vez más. Ahí sentí cómo se me revolvía el estómago. No era por el número, sino por la naturalidad con la que lo decía. Como si estuviera admitiendo que se le olvidó comprar pan. Me levanté de la cama, cogí una camiseta y me fui al salón. Ella no me siguió. Se quedó ahí, sentada, en silencio. Pasé la noche en el sofá, sin dormir, sin poner la tele, sin mirar el móvil. Solo estuve ahí, pensando en lo que iba a hacer. No podía seguir en esa casa como si nada. Tampoco pensaba largarme yo. Ella era la que había ensuciado todo. Ella era la que tenía que irse. Y no solo eso. No quería una separación limpia, no quería una charla madura ni una ruptura amistosa. Quería que pagara. Quería que sintiera cada día el peso de su traición. Y lo peor de todo es que sabía que aún no había tocado fondo. Que lo peor estaba por venir. El miércoles por la tarde fui al despacho de mi amigo Javier, que trabaja en notaría. Le conté lo justo. Le dije que necesitaba preparar un movimiento de cuentas, cambiar ciertas titularidades, blindar algunos documentos. Le pedí que hiciera una revisión detallada del régimen económico que teníamos y de cómo quedaría todo si solicitaba el divorcio con pruebas de adulterio. Javier no me preguntó mucho, solo me miró y dijo, vamos a hacerlo bien. Cuando volví a casa, Clara estaba en la cocina. No me saludó. Yo tampoco. Me limité a abrir la nevera, sacar una cerveza y marcharme a mi habitación. Ya no dormíamos juntos. No hablábamos más que lo mínimo. Era como vivir con una inquilina a la que odias en silencio. Y eso, en cierto modo, me daba calma. La calma del que ya está preparando algo más grande. Esa noche terminé de escribir la primera carta. Una para sus padres. Otra para su hermana. Una más para sus amigas de siempre. Todas con la misma estructura, sin insultos, sin dramatismos, solo hechos. Fechas. Lugares. Nombres. Le iba a quitar la máscara delante de todos. Iba a exponerla. Y aún faltaba lo más importante. El jueves por la mañana me levanté con una claridad que no había sentido desde hacía semanas y no fue calma ni resignación, fue determinación pura, de esa que no deja espacio para dudas ni para discursos internos, porque ya no estaba decidiendo qué hacer sino ejecutando lo que llevaba días preparando. Desayuné solo en la cocina, sin mirarla, mientras Clara se vestía en silencio y fingía normalidad como si el martes por la noche no hubiera pasado nada,
como si no me hubiera confesado entre susurros que llevaba meses acostándose con otro, y esa normalidad forzada fue justo lo que me confirmó que no merecía ninguna consideración extra. Salí de casa a las 8:10 y no fui al trabajo, fui directamente a correos con un sobre grande bajo el brazo, uno de esos acolchados, bien cerrados, con las direcciones escritas a mano para que no pareciera algo impersonal, porque quería que cada destinatario entendiera que no era un trámite ni una venganza impulsiva, sino una decisión tomada con cabeza fría. El primer sobre era para sus padres, el segundo para su hermana Laura, el tercero para Bea y Marta, sus dos amigas más cercanas, las mismas con las que decía quedar para tomar algo cuando en realidad se iba a ver a Marcos. Dentro de cada uno iba una carta distinta, adaptada, pero con los mismos hechos claros, fechas, lugares, nombres completos, sin insultos ni adjetivos exagerados, solo información, porque cuando alguien recibe hechos bien ordenados no puede refugiarse en excusas ni en interpretaciones cómodas. Después de dejar los sobres, fui al banco. Llevaba días preparando el movimiento con Javier, y esa mañana se ejecutó todo. Separé mis ingresos, bloqueé cualquier uso compartido que no fuera estrictamente legal, y dejé la cuenta común con lo justo para gastos básicos, nada ilegal, nada oculto, todo dentro de la norma, pero suficiente para que Clara entendiera que el tiempo de manejar el dinero como si fuera suyo había terminado. Firmé documentos, revisé cláusulas y salí de allí con una sensación extraña, no de triunfo, sino de orden, como cuando cierras un expediente largo y sabes que ya no hay nada pendiente. Al volver a casa por la tarde, ella estaba sentada en el salón, con el móvil en la mano, nerviosa, mirándolo cada pocos segundos como si esperara un mensaje que no llegaba, y en cuanto me vio supo que algo había pasado. Porque no me molesté en disimular, dejé las llaves sobre la mesa, me senté frente a ella y le dije que ya había empezado. ¿Empezado qué? Preguntó con la voz tensa. A arreglar todo lo que tú rompiste. Intentó levantarse, pero le pedí que se quedara sentada y, por primera vez desde que nos conocíamos, me obedeció sin protestar. Le expliqué con calma lo que había hecho, sin elevar el tono, sin dramatizar, solo enumerando pasos, y a medida que hablaba vi cómo su cara iba cambiando, cómo pasaba del desconcierto al miedo real, no al miedo de perderme a mí, sino al miedo de perder la imagen que tenía delante de los demás. Cuando mencioné a sus padres, se llevó la mano a la boca, cuando hablé de su hermana bajó la cabeza, y cuando nombré a Bea y Marta me pidió que parara, que eso no hacía falta, que era innecesario, que estaba yendo demasiado lejos. Ahí fue cuando la miré de verdad, sin rabia, sin cariño, solo con una distancia que nunca había existido entre nosotros. Lo innecesario fue que me mintieras durante meses. Lo innecesario fue que te subieras a un coche con otro mientras yo pensaba que estabas trabajando. Lo innecesario fue decir su nombre cuando estabas conmigo. Yo no estoy yendo lejos, Clara, estoy yendo hasta el final. Se levantó entonces, empezó a llorar, a decir que no pensó que esto llegaría tan lejos, que se le fue de las manos, que Marcos no significaba nada, que estaba confundida, que necesitaba sentirse vista, escuchada, deseada, y la dejé hablar durante varios minutos sin interrumpirla, porque necesitaba vaciarse, pero cuando terminó le dije algo que la dejó en silencio. No me importa lo que sentías. Me importa lo que hiciste. Esa noche recibió la primera llamada. Sus padres. No oí la conversación completa, pero no hacía falta, los gritos atravesaban la pared, preguntas directas, decepción, incredulidad, y cuando colgó estaba pálida, temblando, como si de repente hubiera entendido que lo que había hecho no se quedaba en nuestra casa, que no era un secreto íntimo entre marido y mujer, sino algo que la iba a acompañar a todas partes. Al día siguiente fue su hermana, luego Bea, luego Marta, todas con versiones distintas, todas pidiéndole explicaciones, todas preguntando si era verdad lo que habían leído. Y ella empezó a encerrarse en la habitación cada vez más, como si el piso se le hubiera vuelto pequeño. Yo seguí con mi rutina, llevé a los chicos al colegio, fui al trabajo, volví a casa, cociné solo para mí, sin mirarla, sin discutir, porque la discusión ya no servía para nada.
El domingo por la tarde le pedí que se sentara conmigo en el salón. No había tensión en el ambiente, solo cansancio. Le dije que había tomado una decisión y que no iba a cambiarla, que no quería seguir viviendo así, que no pensaba fingir normalidad ni intentar reconstruir algo que ya no existía, y que lo mejor para todos, incluidos los niños, era separarnos de manera definitiva. No levantó la voz ni intentó discutir, solo me preguntó si había alguna posibilidad de arreglarlo, y le respondí con sinceridad que no, que había cosas que no se pueden deshacer, no porque falte amor, sino porque sobra daño. Le expliqué cómo iba a ser el proceso, quién se quedaría en el piso de momento, cómo se organizarían los tiempos con los críos, y aunque lloró, no hubo escenas ni reproches exagerados, solo una aceptación lenta, dura, pero inevitable. Antes de levantarse me preguntó si había hablado con Marcos. Le dije que no hacía falta, que él ya no tenía ningún papel en mi vida, y que probablemente en la suya tampoco lo tendría mucho tiempo, porque las historias que empiezan escondidas suelen acabar igual. No me respondió. Se fue a la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, sentado, pensando en lo rápido que se puede desmontar una vida cuando alguien decide cruzar una línea sin pensar en las consecuencias. Esa noche dormí mejor que en semanas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez no estaba cargando con una mentira que no era mía. Y eso, aunque duela, da una tranquilidad extraña. El lunes amaneció más silencioso que de costumbre, y no por el ambiente, sino porque Clara y yo ya no estábamos jugando a nada, ni a la rutina, ni a la cordialidad fingida, ni a la apariencia de pareja que se aguanta por los hijos o por costumbre. Después de la conversación del domingo, cada paso que dábamos dentro del piso parecía el último. No había gritos, no había reproches, tampoco había afecto. Solo una secuencia de gestos automáticos que marcaban el inicio del desarme definitivo. Ella no preguntó nada sobre el proceso, y yo no ofrecí más detalles. Sabía que lo había entendido. La decisión ya no era una amenaza, era un hecho. Esa tarde, cuando volví del trabajo, encontré sus maletas en la entrada. No eran muchas. 2 medianas y una de mano. Lo justo. Supuse que iría a casa de su hermana. No lo pregunté. No lo necesitaba saber. Pero justo cuando fui a cerrar la puerta del salón para quedarme solo, ella apareció. Me pidió que si podíamos hablar 5 minutos. Asentí sin entusiasmo, no porque quisiera escuchar nada, sino porque algo en su expresión decía que esa sería la última vez que lo intentaría. Se sentó en el mismo sillón que usaba siempre. Se quedó en silencio varios segundos, con las manos entrelazadas, la mirada al suelo, la espalda recta pero sin firmeza, como si se obligara a mantenerse entera por fuera aunque por dentro ya estuviera rendida. Me miró sin levantar del todo la cabeza y habló. He estado pensando en todo lo que pasó, no solo en lo último, sino en todo, en nosotros, en cómo llegamos hasta aquí. No dije nada. Solo la miraba. Sabía que no venía a justificarse, porque ya lo había intentado y no le sirvió de nada. Esta vez venía a cerrar algo. Lo noté en su forma de respirar. No te voy a pedir perdón otra vez, no porque no lo sienta, sino porque ya no tiene sentido. Lo hice. Te mentí. Lo sostuve. Y no porque no supiera el daño que causaba, sino porque en ese momento pensaba que podía con todo, que podía tener lo que me faltaba sin perder lo que tenía contigo. Y ahora me doy cuenta de que eso no existe. No se puede tener una cosa sin destruir la otra. Escucharla hablar así me generó una mezcla extraña entre alivio y fastidio. Alivio porque por fin decía algo con sentido, sin excusas baratas, sin victimismo. Fastidio porque esa lucidez llegaba tarde, cuando ya no servía para reparar nada. Tú siempre fuiste recto. Nunca hiciste teatro. Me diste más de lo que muchas mujeres tienen. Estabilidad, respeto, constancia. Y yo lo supe. Siempre lo supe. Pero hubo un momento en el que empecé a sentirme invisible. No fue culpa tuya,
No te estoy diciendo que hicieras algo mal. Solo que yo necesitaba algo más. Y en vez de decirlo, de afrontarlo, de ponerlo sobre la mesa, busqué la salida fácil. Y cuando la encontré, creí que podía manejarla sin que explotara todo. Me equivoqué. Seguía hablando en tono bajo, como si lo estuviera ensayando en su cabeza antes de soltar cada frase. Yo no la interrumpí. No sentía necesidad de decir nada todavía. No sé si alguna vez estuviste realmente enamorado de mí, de esa forma intensa que se ve en las películas. Pero yo sí lo estuve de ti al principio. Luego se fue apagando. No por ti. Por mí. Porque me acomodé. Porque empecé a querer sentir cosas nuevas sin saber qué precio tenían. Y cuando me vi metida hasta el cuello, ya no sabía cómo salir sin romper todo. Pero lo rompí igual. ¿Terminaste con él? Pregunté sin moverme. Sí. Hace unos días. Cuando me preguntaste por la finca. Antes de que me dijeras todo lo demás. Sabía que ya no podía seguir. No porque me diera culpa, sino porque ya no podía mirarte sin sentir que había cruzado un punto sin retorno. ¿Y si yo no hubiera descubierto nada? No sé. Supongo que habría terminado igual. No porque quisiera elegirte a ti, sino porque sabía que aquello no era real. Me gustaba cómo me hacía sentir, pero no iba a ningún lado. Él nunca me prometió nada. Yo tampoco lo esperaba. No era amor. Era evasión. Estábamos frente a frente, pero parecía que cada uno estaba en una casa distinta. Ella hablaba de un duelo, y yo solo pensaba en que por más que pusiera en orden sus pensamientos, por más que entendiera ahora lo que había hecho, no iba a poder volver a mirarla como antes. No porque la odiara, sino porque ya no había ningún lazo. Lo había cortado ella, y lo que quedaba no era dolor, era indiferencia. No quiero que esto termine con odio. No quiero que los niños se queden con la imagen de dos personas que se destrozan hasta el último minuto. Quiero poder hablar contigo sin miedo, poder vernos en un cumpleaños o en una reunión del colegio sin que tengamos que evitar mirarnos. Lo que querés es que todo lo que hiciste tenga el menor costo posible. No, respondió con firmeza, lo que quiero es no arrastrar más daño del que ya hice. No lo hago por mí. Lo hago por los chicos. Porque sé que te rompí algo que no puedo volver a construir. Pero eso no significa que quiera verte sufrir. No tengo interés en seguir en contacto contigo más de lo que sea necesario. Si hay cumpleaños, eventos, cosas del colegio, me comportaré. Pero no voy a sentarme a tomar café ni a recordar cosas buenas. Porque ahora mismo, todo lo que recuerdo, tiene una sombra. Lo entiendo, dijo sin discutir. Solo quería que lo supieras. Me voy esta noche. Laura me presta su casa unos días hasta que vea qué hacer. No quiero pelear por lo que no me corresponde. Si necesitas que firme algo, lo firmo. Si necesitas que hable con los chicos, lo hago. No voy a ponerme en plan víctima. Ya hice bastante. Se levantó. Tomó las llaves del mueble de entrada, miró la maleta con resignación y se giró una última vez. Gracias por haberme aguantado tantos años. Y perdón, aunque no sirva de nada. No le respondí. No porque quisiera herirla, sino porque no tenía nada más que decir. Escuché cómo cerraba la puerta, cómo bajaba las escaleras, cómo el sonido de sus pasos se perdía. Me quedé solo en el salón, sin lágrimas, sin rabia, solo con una sensación pesada, como si acabara de terminar un trámite que llevaba años arrastrando. Y por primera vez, sentí que empezaba algo nuevo. No mejor. No peor. Solo diferente. Y esta vez, solo mío. Los primeros días después de que Clara se fue fueron extraños, no porque la extrañara, porque no era eso lo que sentía, sino porque la rutina tardó en reajustarse y en casa quedó una especie de silencio diferente, no incómodo, solo nuevo,
como cuando alguien mueve un mueble que llevaba años en el mismo lugar y de repente el espacio se ve distinto. Los chicos notaron el cambio, pero no preguntaron demasiado. Adriana, la menor, empezó a hacer más preguntas con el paso de los días, pero lo hizo con cuidado, midiendo cada palabra como si intuyera que algo se había roto en serio. Yo les expliqué lo necesario, sin entrar en detalles que no les correspondía procesar. Les dije que su madre y yo habíamos decidido separarnos, que fue una decisión difícil pero que ya estaba tomada, y que los dos íbamos a seguir siendo sus padres igual que siempre. Nico, el mayor, no dijo mucho, solo asintió y se fue a su cuarto. Supuse que ya lo veía venir. A veces los hijos perciben el desgaste mucho antes de que nosotros lo aceptemos. Adriana se quedó más callada, pero me abrazó antes de irse a dormir, y eso me bastó para entender que, dentro de todo, no me veían como un culpable ni como un tipo rencoroso. Solo como su padre, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Pasaron las semanas, y aunque la logística era incómoda al principio, con los horarios cruzados y las idas y venidas entre la casa de su hermana y el piso, todo se acomodó más rápido de lo que esperaba. Clara pidió ver a los niños 2 veces por semana, a veces los pasaba a buscar por el colegio, otras veces comían juntos los domingos y luego los traía de vuelta. No hubo discusiones por la custodia, ni por el piso, ni por la cuenta del banco. Todo lo arreglamos con un tono civilizado. Eso sí, sin simpatía. Sin sonrisas. Sin acercamientos. Clara entendió desde el primer momento que la puerta que había cerrado no iba a volver a abrirse. Durante esos días empecé a pensar en todo lo que me había pasado, no con nostalgia ni con autocompasión, sino como alguien que necesita hacer el balance final de una etapa antes de guardar el archivo. No me consideraba una víctima. Yo también había contribuido al desgaste, quizás por exceso de comodidad, por dar por sentado que el otro iba a estar siempre ahí. Pero lo que Clara había hecho no fue una consecuencia del desgaste. Fue una traición deliberada, sostenida, y cubierta con mentiras. Y eso, por más que uno revise sus errores, no se puede justificar. No necesitaba perdonarla, ni ella me lo había pedido de verdad. Solo necesitaba poner cada cosa en su lugar y seguir. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en casa, recibí una llamada de su número. Era la primera vez que me llamaba desde que se fue. Atendí sin entusiasmo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo un momento, que no era nada urgente ni grave, pero que no quería hacerlo por mensaje. Le pregunté si se refería a algo relacionado con los niños. Me dijo que no, que era algo más personal. Dudé unos segundos, pero acepté. Le pedí que viniera esa misma tarde, antes de que los chicos volvieran del colegio. A las 5 en punto tocó el timbre. Abrió la puerta con suavidad, como si entrar en esa casa fuera volver a un lugar donde ya no tenía permiso. Se sentó en el sillón del salón, el mismo donde había soltado su confesión semanas atrás. La vi más delgada, más apagada, como si llevara encima un peso que le costaba soltar. No dije nada, solo esperé. Solo quería saber cómo estás, dijo sin rodeos. No por obligación, no por los chicos. Solo por ti. Estoy bien, respondí con calma. Tranquilo. Volviendo a una normalidad diferente. Yo no estoy tan bien, admitió. No por estar sola. Eso no me preocupa. Pero siento que arruiné todo por algo que ni siquiera valía la pena. Marcos desapareció apenas todo estalló. Nunca me llamó más. Supongo que sabía que esto tenía fecha de vencimiento. No me sorprende. Lo sé. Fui una idiota. Pensé que podía tener una parte de mi vida para mí sin destruir la que habíamos construido juntos. Pero lo destruí igual. No viniste a repetirme eso. No. Vine porque necesitaba cerrar bien. Saber que, más allá de que no hay vuelta atrás, al menos no terminamos siendo 2 personas que se odian.
Yo no puedo pedirte perdón otra vez, y tampoco espero que me lo des, pero quería que supieras que entiendo todo. Que cada cosa que hiciste después fue justa. Que si me trataste con frialdad no fue por venganza, sino porque no tenías otra forma de seguir respirando. No fue frialdad. Fue protección. Si no me alejaba, me hundía. ¿Crees que algún día vamos a poder hablar sin que duela? No. Pero con el tiempo va a doler menos. Supongo que eso es lo que queda. Se quedó callada, mirando sus manos. Luego se levantó, me miró como si quisiera decir algo más, pero lo dejó ahí. Caminó hacia la puerta, la abrió despacio y antes de salir dijo lo último. Gracias por no ser como yo. Eso me habría destruido. No respondí. Cerré la puerta con suavidad. Me senté de nuevo en el salón, sin pensar demasiado. No sentía alivio, ni tristeza, ni rabia. Solo un tipo de paz seca, esa que llega cuando todo ya fue dicho, cuando no hay más preguntas pendientes ni escenas que repetir en la cabeza. A partir de ese día, Clara y yo nos vimos solo cuando era necesario. No hubo reproches, no hubo escenas incómodas. Solo lo justo. Los chicos se adaptaron, cada uno a su ritmo. Yo seguí con mi trabajo, me enfoqué en estar más presente para ellos, empecé a ocuparme de cosas que antes evitaba, incluso retomé contacto con gente que había dejado de ver por centrarme en una relación que ya no existía. Y así fue como terminó todo. Sin una escena final grandilocuente, sin reconciliación, sin una lección moral obvia. Solo una historia que se cerró cuando se tenía que cerrar, con las heridas que correspondían y con las decisiones que ya no se podían revertir. No fue una tragedia. Fue una consecuencia. Y lo único que me quedó claro es que uno nunca termina de conocer del todo a la persona con la que duerme cada noche. Pero también entendí que eso no es lo importante. Lo importante es saber cuándo levantarse de la mesa. Aunque queden platos sin lavar. Aunque no te hayan dado las gracias.